Aquella madrugada de octubre, olía a lluvia vieja y a café recalentado. El reloj marcaba las 2:17 cuando él, un exdetective con la rodilla dañada y demasiadas noches sin dormir encima, repasaba un cuaderno de tapas gastadas, donde aún anotaba hábitos del vecindario, como si siguiera patrullando con la mente. Vivía solo en una casa modesta, ordenada con precisión casi militar. Herramientas limpias, una radio antigua encendida en volumen bajo y una lámpara amarillenta que dejaba sombras firmes sobre el escritorio. Desde su retiro forzoso, había aprendido a llenar el silencio con rutinas, clases nocturnas de criminología, caminatas cortas al amanecer y llamadas regulares a su hija adolescente, siempre en los días impares. Aquella era una de esas noches donde el cuerpo parecía en pausa, pero el instinto seguía de guardia. Hasta que el teléfono vibró con ese sonido que parte el pecho antes que la mente reaccione. El nombre de su hija apareció en la pantalla junto a una foto. Desactualizada, sonrisa tímida, frenos en los dientes, una camiseta con manchas de pintura. Al contestar, su voz llegó entrecortada, hecha de respiraciones rápidas y palabras apretadas. Estaba en la comisaría, herida, acusada falsamente por su padrastro. Pidió que él fuera. No necesitó más. El exdetective se levantó sin pensar. Tomó la chaqueta pesada que aún olía a noches de lluvia, su libreta y una linterna vieja, costumbre de otro tiempo, y salió. Afuera, la calle estaba vacía, brillando, bajo las farolas como una escena congelada. Al encender el motor, el sonido áspero del arranque le recordó las madrugadas de servicio, esas en que la verdad dormía detrás de una puerta cerrada con miedo. Esa noche, sin saberlo, iba a reabrir una de esas puertas, pero esta vez no por deber, sino por sangre. La comisaría olía a papel húmedo, café quemado y desvelo. Las luces frías del pasillo dibujaban un color gris sobre todo, incluso sobre los ojos de los que esperaban. Al llegar, lo primero que vio fue a su hija sentada en una silla de plástico azul, con el cabello desordenado y un rastro seco de sangre bajo la nariz. Tenía la mirada fija en el suelo, como si contara los mosaicos para no quebrarse. A su lado, el padrastro, impecable, con una camisa blanca sin una sola arruga, hablaba en voz medida, fingiendo calma, mostrando un pequeño corte sobre la ceja, como prueba de su agresión. Era la clásica escena que él conocía de memoria. El agresor que ocupa el espacio que narra antes de 1900. Ser preguntado, que intenta moldear la verdad a su favor. El exdetective se quedó quieto unos segundos observando los detalles, los zapatos del hombre manchados de polvo fresco, el leve temblor en la mano derecha de su hija, el oficial joven con el bolígrafo roto entre los dedos. Todo en aquella sala tenía la tensión contenida de una historia mal contada. Pidió hablar con el agente de guardia con la serenidad de quien no necesita gritar para ser escuchado. Mientras tanto, notó el teléfono de su hija sobre la mesa. La aplicación de grabadora aún abierta, los minutos corriendo. Era una pista viva. En silencio, le bastó una mirada para entender que la grabación contenía la otra versión, la verdadera. En ese instante, la experiencia y el amor se mezclaron en una misma corriente. No iba a permitir que la manipulación se repitiera, ni que la verdad se quedara atrapada entre burocracias. El oficial joven, de rostro aún limpio de cinismo, los hizo pasar a una pequeña sala con paredes cubiertas, de carteles sobre derechos de víctimas. Allí, el exdetective volvió a observar con precisión de relojero los movimientos del padrastro, la forma en que tocaba su propio corte cada vez que mencionaba autodefensa, el modo en que desviaba la mirada cuando la palabra menor aparecía en la conversación. Había visto ese lenguaje corporal cientos de veces. No era el de un hombre asustado, sino el de alguien calculando. Cuando el oficial le preguntó si quería hacer una declaración, el exdetective
Contestó sin dudar. Solo quiero que registren todo y que revisen las cámaras del edificio. El síndico las tiene. El joven asintió, aún sin comprender el peso de lo que acababa de oír. Mientras tanto, el síndico, un hombre canoso con abrigo de lana y cara de sueño, llegó con un pendrive colgando de un llavero metálico. Dijo haber revisado las cámaras del pasillo y del ascensor. En las imágenes, el padrastro aparecía golpeando la puerta del departamento, gritando algo antes de que la adolescente saliera intentando defenderse. No hubo provocación ni ataque previo, solo miedo. El silencio en la sala se volvió denso. El exdetective se inclinó ligeramente hacia el oficial y añadió con voz firme: «También hay un audio grabado durante la llamada al 911. Ella lo activó sin que él notara». En su tono no había rabia, solo la calma del que sabe que los hechos, cuando están bien documentados, hablan más fuerte que cualquier lágrima falsa. Las piezas comenzaron a encajar con la precisión de un viejo caso reabierto. El audio mostraba la respiración entrecortada de la chica, el sonido seco de un golpe y la voz del padrastro diciendo frases que, fuera de contexto, parecían desesperación, pero en conjunto eran puro control. El exdetective pidió que todo se resguardara bajo cadena de custodia. Audio, video, parte médico y registro del 911. En su interior, una mezcla de orgullo y rabia se movía como corriente eléctrica. Orgullo por la sangre fría de su hija, rabia porque tuvo que aprender a sobrevivir de esa manera. Observó al joven oficial anotar cada detalle y, en silencio, recordó su propia formación. Los buenos agentes no nacen, se despiertan en noches como esa. Cuando el médico de guardia entregó el informe preliminar, el aire de la sala se volvió aún más pesado. Fracturas antiguas, hematomas de distintas etapas de curación, señales de violencia repetida. La adolescente bajó la mirada, y el exdetective apretó los puños dentro de los bolsillos de la chaqueta. No dijo nada. No hacía falta. En su mente todo se ordenaba como una línea de tiempo. Agresiones previas, manipulación emocional, silencio doméstico. El padrastro, hasta entonces confiado, empezó a perder el color cuando el oficial le informó que quedaría detenido para declaración ampliada. Por primera vez, el teatro de víctimas se le desarmó, y en los ojos del exdetective se reflejó algo que no era venganza, sino una vieja promesa que los policías hacen sin decir: ningún agresor queda oculto para siempre. El interrogatorio se extendió por horas, aunque el reloj apenas se movía. La adolescente contó con precisión cómo todo había comenzado. Los insultos que se transformaron en empujones, los empujones en golpes, y la costumbre del miedo que se instala cuando el hogar se vuelve campo minado. Su voz temblaba, pero no se rompía. El exdetective la observaba desde el otro lado del vidrio, recordando cada caso donde una víctima tardó demasiado en ser creída. El padrastro intentó interrumpir varias veces, pero el joven agente, aprendiendo rápido, lo mandó callar con autoridad. Era un cambio mínimo, pero simbólico. La balanza comenzaba a inclinarse hacia el lado correcto. En paralelo, los registros del 911 confirmaron la cronología. La llamada había durado 3 minutos exactos, con los sonidos de fondo captados claramente. No había duda. El fiscal de turno autorizó la detención preventiva y ordenó una revisión de antecedentes. Lo que apareció en el sistema fue como una pieza olvidada que encajaba. Una denuncia previa, archivada, y otra en otra ciudad cerrada por falta de pruebas. El exdetective lo sabía. El patrón estaba completo. En el pasillo, el aire se volvió más frío, y la adolescente, envuelta en una manta gris, se permitió por fin llorar sin miedo a ser juzgada. Afuera, la sirena de un patrullero rompió el silencio, y por primera vez en mucho tiempo, ese sonido no le pareció amenazante, sino justo.
cuando el sol comenzó a insinuarse por las ventanas de Milnomese. La comisaría. El exdetective sentía que el cuerpo le pesaba como si hubiese corrido kilómetros, pero la mente seguía aguda. Observó cómo el fiscal revisaba el expediente, línea por línea, con la mirada tensa del que sabe que un error de forma puede liberar a un culpable. La madre de la chica llegó al amanecer, deshecha, con el rostro pálido y las manos temblorosas. No dijo nada al principio. Se acercó a su hija, le acarició el cabello con torpeza, como quien intenta reparar años de confianza rota. El exdetective se mantuvo al margen, sabiendo que no era su momento. Aquella familia debía empezar a rearmarse desde la verdad, no desde la culpa. A media mañana, la orden de detención sin derecho a fianza fue emitida. El padrastro bajó la cabeza cuando escuchó los cargos: agresión, falsa denuncia e intimidación de testigo. No protestó, solo apretó los labios, y el exdetective supo que aquel silencio no era resignación, sino cálculo. Aún así, el sistema, por una vez, funcionaba. El joven oficial, ahora con la camisa arrugada y los ojos encendidos, se acercó al exdetective y le estrechó la mano. «Gracias por enseñarnos cómo mirar más allá del informe», le dijo. Fue un gesto breve, pero en ese apretón se cruzaron dos generaciones de justicia, una que había aprendido con golpes y otra que estaba aprendiendo a escuchar. El hospital recibió a la adolescente con el mismo olor a desinfectante y miedo que todos los lugares donde el dolor se vuelve rutina. El médico forense documentó cada marca, cada fractura, cada cicatriz que hablaba más que las palabras. El exdetective permaneció cerca, pero sin invadir, dejando que su hija tuviera espacio para procesar el peso del examen. Cuando el informe médico fue remitido al Departamento de Justicia y a CPS, supo que el caso ya no era solo familiar. Se había convertido en una causa institucional. La madre, todavía en shock, firmó la autorización para el divorcio y las medidas de protección. En el rostro del exdetective había cansancio, pero también una calma distinta, esa que nace cuando la verdad, por fin, tiene respaldo escrito. Si has llegado hasta aquí, dime desde dónde estás viendo esta historia. A veces uno no imagina cuánto cambia escuchar una verdad que podría ser la de cualquiera. Saber desde qué lugar del mundo estás leyendo también es una forma de compartirla, porque detrás de cada pantalla puede haber alguien que todavía no se ha atrevido a hablar. A los pocos días, el caso tomó forma dentro del sistema judicial. El audio, las cámaras del edificio, los antecedentes y el informe médico tejieron un relato imposible de desmontar. El padrastro fue trasladado a un centro de detención, mientras la hija iniciaba terapia con una psicóloga especializada en trauma infantil. El exdetective visitaba el hospital cada mañana, llevando café y silencio, sin presionar conversaciones. Él sabía que el tiempo de los sobrevivientes no se mide en relojes, sino en la distancia que logran poner entre un recuerdo y otro. Afuera, los medios empezaban a enterarse del caso, pero él evitaba cámaras y titulares. No quería justicia mediática, quería justicia real. Con el paso de las semanas, la investigación avanzó como un engranaje bien engrasado. Los agentes jóvenes comenzaron a usar el caso como ejemplo en los talleres internos sobre violencia doméstica. Le llamaron informalmente el Protocolo Harland, en honor al apellido del exdetective, quien había insistido en que lo esencial no eran los héroes, sino los procedimientos: grabar el audio, preservar las pruebas, escuchar sin prejuzgar. Cada detalle que había salvado a su hija podía salvar a otras. La policía, acostumbrada a cerrar casos sin suficiente evidencia, empezó a documentar mejor, a pedir las grabaciones de seguridad, a registrar los llamados de emergencia con otra sensibilidad. Era como si la experiencia de esa madrugada
hubiera encendido una linterna en medio de la burocracia. Mientras tanto, la hija, ya fuera del hospital, se adaptaba a vivir con su padre. El cuarto que había sido depósito se transformó en un espacio cálido, lleno de libros, plantas pequeñas y una guitarra que él había guardado durante años. Había conversaciones lentas, pausadas, con silencios que ya no pesaban tanto. La adolescente retomó sus estudios y, a sugerencia de su terapeuta, comenzó a escribir sobre su experiencia. Lo que empezó como un ejercicio de sanación se volvió un proyecto escolar, un texto titulado Escuchar salva. Cuando lo leyó frente a la clase, algunos compañeros lloraron, otros aplaudieron. Por primera vez, ella sintió que la voz que una vez le quisieron apagar ahora servía para encender otras. El exdetective la observaba de lejos, orgulloso y temeroso a la vez. Había aprendido que los sobrevivientes no buscan venganza, sino coherencia. Que la sociedad cumpla la promesa de protegerlos. La madre, por su parte, se integró poco a poco al proceso. Acudía a terapia familiar y se enfrentaba al dolor de haber ignorado señales evidentes. Hubo lágrimas, pero también palabras que durante años habían estado prohibidas en casa. Perdón, te creo, no fue tu culpa. Entre los tres, comenzaron a reconstruir un lenguaje de confianza que no necesitaba guiones ni silencios impuestos. Lo más difícil fue aceptar que, incluso después del divorcio y del juicio, las cicatrices no desaparecen, solo aprenden a convivir con la luz. El juicio del padrastro fue rápido, gracias a las pruebas contundentes. Intentó cambiar su versión varias veces, pero cada mentira encontraba su contraparte grabada o documentada. El exdetective se sentó en la última fila de la sala, sin uniforme, sin insignia, solo con la mirada atenta de quien ya no investiga para castigar, sino para cerrar heridas. Cuando el juez dictó sentencia, culpable por agresión y falsa denuncia, sin posibilidad de apelación inmediata, el silencio fue absoluto. El hombre fue retirado esposado, y en el rostro de la adolescente no había alegría, solo alivio. Sabía que la justicia no devolvía el tiempo perdido, pero sí le abría la posibilidad de un futuro sin miedo. Durante los meses siguientes, la historia trascendió las paredes del tribunal. Una periodista local, con sensibilidad y respeto, publicó un reportaje sobre el caso, destacando cómo una simple grabación de voz había cambiado el curso de una investigación. Lo llamó la llamada que encendió la verdad. El artículo generó un impacto inesperado. Comisarías de otros distritos comenzaron a replicar el método, revisando cámaras de seguridad en casos domésticos, comparando registros médicos con patrones de abuso previo y, sobre todo, creyendo en la primera versión de las víctimas. El exdetective recibió mensajes de antiguos colegas, algunos incrédulos, otros agradecidos. Él respondía siempre igual: no es un protocolo mío, es de todos los que decidieron escuchar. La hija, ya con más serenidad, aceptó dar una charla en su escuela sobre señales tempranas de abuso. Llegó nerviosa, con las manos sudadas y una hoja doblada varias veces en el bolsillo. Pero al empezar a hablar, su voz tomó una firmeza nueva. Contó su historia sin victimismo, con la naturalidad de quien comprende que la fuerza no siempre grita, a veces solo respira. Los profesores la escucharon con lágrimas contenidas. Al terminar, uno de los alumnos levantó la mano y dijo: «Yo también he escuchado algo parecido en mi casa». Aquella confesión improvisada bastó para que la escuela activara el protocolo de denuncia. Así, entendió que su testimonio no solo cerraba una herida, también evitaba otras. El exdetective, mientras tanto, había vuelto a su rutina, pero ya nada era igual. Sus cuadernos, antes llenos de descripciones de autos y movimientos sospechosos, ahora estaban repletos de anotaciones sobre empatía,
procedimientos de apoyo y líneas de atención psicológica. Había comprendido que su experiencia, acumulada en décadas de trabajo, podía tener un propósito distinto: enseñar a prevenir antes que a castigar. Empezó a colaborar con la Academia de Policía local, dando charlas a los nuevos cadetes sobre cómo detectar mentiras, pero también sobre cómo reconocer el miedo. Decía que el miedo tiene textura, sonido, olor, que un buen agente no busca culpables, sino coherencias. Sus palabras se fueron propagando y, poco a poco, el protocolo Harland dejó de ser una anécdota para convertirse en política interna. La madre, por su parte, se unió a un grupo de apoyo para padres que no vieron las señales. Allí, rodeada de otros que cargaban culpas similares, encontró un lugar donde convertir la vergüenza en acción. Empezó a organizar talleres en escuelas y asociaciones vecinales, hablando sobre control psicológico, chantaje emocional y los primeros indicios del abuso. No pretendía ser experta, solo alguien que había aprendido a tiempo. En una de esas charlas, un hombre mayor se le acercó al final y le dijo: «Gracias, hoy entendí lo que mi hija no pudo contarme». Esa frase la acompañó de regreso a casa, como una confirmación de que, a veces, reconocer los errores también salva vidas. Con el paso de los meses, la adolescente transformó su experiencia en una vocación. Postuló a un programa de voluntariado en la Fiscalía del Distrito, donde ayudaba a revisar archivos de casos antiguos y a digitalizar registros de denuncias. No era un trabajo glamuroso, pero para ella cada carpeta representaba una historia que merecía ser contada con precisión. Su mentor, un joven fiscal que había seguido de cerca el caso, le enseñó cómo una buena documentación puede sostener la verdad, incluso cuando las voces tiemblan. Esa rutina entre papeles, cafés fríos y expedientes amarillentos se convirtió en su forma de sanar, rescatar las voces que, como la suya, alguna vez fueron minimizadas o ignoradas. El exdetective la esperaba cada tarde en el auto, escuchando el noticiero en volumen bajo y revisando el reloj con una paciencia que nunca tuvo en su carrera. En una de esas tardes, mientras ella guardaba los apuntes en la mochila, le comentó que estaban preparando un proyecto de ley escolar para reforzar la asistencia psicológica a víctimas de abuso. «Tal vez puedas participar», le dijo. Ella lo miró sorprendida y respondió: «No quiero contar mi historia otra vez, pero sí quiero que sirva de algo». Él asintió. Había aprendido a no presionar, a dejar que la iniciativa viniera de ella. Aquella noche, al llegar a casa, la madre los esperaba con la mesa servida y 3 tazas humeantes. Era la primera cena tranquila en años. El proyecto de ley avanzó con rapidez inusual. Inspirado en casos reales, buscaba que las escuelas públicas contaran con personal capacitado para detectar signos tempranos de violencia doméstica y ofrecer acompañamiento psicológico inmediato. La adolescente, aunque reacia al protagonismo, aceptó hablar en una audiencia pública. Llevaba una carpeta azul y un discurso breve escrito a mano. Cuando subió al estrado, su voz tembló solo al principio. Luego, con la convicción, nacida del dolor procesado, dijo: «Yo no estaría aquí si no hubiera existido una grabadora de voz en mi celular. A veces, la diferencia entre sobrevivir y desaparecer es solo un clic». El auditorio estalló en aplausos. Los legisladores aprobaron el proyecto por unanimidad. Esa tarde, al salir, el exdetective la abrazó sin decir palabra, y en ese silencio compartido, entendieron que la justicia también puede tener rostro humano. La prensa llamó a la iniciativa Ley Harlan, aunque ella insistió en que el nombre no importaba. Lo esencial era que cada escuela tuviera herramientas para intervenir a tiempo. Los noticieros mostraron imágenes de la familia reunida, y durante unos días la ciudad entera pareció girar en torno a esa historia de redención.
Sin embargo, en casa, ellos mantenían la sencillez, desayunos compartidos, el perro durmiendo en la puerta, y conversaciones cortas sobre cómo seguir adelante sin que el pasado se convirtiera en identidad. En la habitación de la joven, sobre 1900, el escritorio, había un papel pegado en la pared que decía: «La verdad no se grita, se demuestra». Era una frase suya, escrita en tinta azul, que con el tiempo se volvería lema de una generación. Mientras la familia recuperaba su ritmo, el joven oficial que había participado en aquella madrugada comenzó también su propio cambio. Pidió traslado al área de delitos domésticos, convencido de que podía marcar una diferencia. Asistió a cursos, creó redes con psicólogos y trabajó en la redacción de un manual operativo basado en la experiencia Harland. En las entrevistas internas, repetía una frase que había aprendido esa noche: «Un buen policía no es quien arresta más, sino quien escucha mejor». Sus superiores lo promovieron, y pronto se convirtió en un referente para nuevos agentes. El exdetective lo observaba con una mezcla de orgullo y esperanza. Ver a otro seguir el camino era como asegurar que la historia de su hija no quedaría en el olvido. En el barrio, la vida también siguió su curso. Los vecinos, que antes evitaban hablar del tema, ahora lo mencionaban con respeto. Algunos padres se acercaban al exdetective para pedirle consejos sobre cómo reaccionar ante señales sospechosas. Él los escuchaba con paciencia, recordándoles que no hacía falta ser policía para proteger, solo tener el valor de creer. En los atardeceres, se sentaba en el porche con una taza de café y observaba a su hija estudiar bajo la luz cálida del comedor. Había algo profundamente sanador en esa normalidad, en ese regreso al ruido cotidiano sin miedo. Por fin, el silencio ya no era una amenaza, sino un descanso merecido. Pasó un año desde aquella madrugada. La ciudad había cambiado, y también ellos. La adolescente, ahora con 18 años, fue invitada a hablar en un congreso sobre políticas de protección infantil. Su ponencia se titulaba «La prueba más simple puede salvar una vida». En el auditorio, lleno de estudiantes, fiscales y trabajadores sociales, relató como una decisión instintiva. Presionar grabar mientras pedía ayuda se convirtió en la piedra angular de un cambio legislativo. El público la escuchaba en silencio, y entre ellos, el joven oficial y el fiscal del caso se cruzaron una mirada cómplice. Ambos sabían que estaban presenciando algo más que una conferencia. Era la confirmación de que el sistema, por una vez, había aprendido de sus errores. El exdetective, sentado al fondo del salón, no pudo evitar recordar la primera vez que la escuchó llorar al otro lado del teléfono. Ahora esa voz estaba firme, segura, y hablaba no solo por ella, sino por cientos que aún callaban. Cuando terminó el discurso, la ovación fue larga, cálida, sin estridencias. La madre, con lágrimas contenidas, le tomó una foto desde su asiento, sabiendo que esa imagen, su hija de pie frente al mundo, era la prueba de que la oscuridad también puede generar raíces. En el pasillo, mientras recogían los papeles, la joven dijo en voz baja: «Papá, creo que por fin todo tiene sentido». Él no respondió. Solo le pasó un pañuelo, porque a veces el orgullo también se llora. Con el tiempo, la historia de la familia Harland se transformó en material de estudio para academias de justicia y cursos universitarios. Lo que había empezado como una tragedia se convirtió en un modelo de procedimiento y empatía institucional. En conferencias, el exdetective explicaba que el mérito no era suyo, sino del trabajo conjunto entre víctimas, autoridades y comunidad. Repetía siempre una idea: la tecnología no reemplaza la intuición humana, pero puede amplificarla cuando se usa con propósito. Aquella frase fue citada en artículos, manuales y capacitaciones. Sin planearlo,
Su testimonio había sembrado una cultura de atención más humana dentro de las fuerzas del orden, una que entendía que detrás de cada denuncia hay una historia que merece tiempo, escucha y cuidado. Si esta parte te conmueve tanto como a mí, comparte esta historia. Quizás alguien que la vea hoy necesite un recordatorio de que creerle a una víctima a tiempo puede cambiar su destino. A veces no se trata de grandes gestos, sino de pequeños actos. Grabar un audio, hacer una llamada, pedir ayuda, escuchar sin juzgar. Cada acción cuenta más de lo que imaginamos. La madre, por su parte, seguía activa en su grupo de apoyo. Había pasado de participante a mentora, guiando a nuevas familias que enfrentaban situaciones similares. En una reunión, una mujer le confesó que, gracias a su testimonio público, había tenido el valor de denunciar a su pareja violenta. Aquello la conmovió profundamente. Entendió que las segundas oportunidades no se tratan solo de sanar, sino de multiplicar lo aprendido. En casa esa noche, al contarlo durante la cena, su hija le sonrió y dijo, «Ahora tú también salvas vidas, mamá». Y por primera vez, la palabra familia volvió a sonar completa. La ley Harland fue finalmente promulgada al cumplirse el segundo aniversario del caso. Las escuelas comenzaron a recibir fondos para implementar programas de atención temprana, y el ex-detective fue invitado a la ceremonia simbólica de firma. Vestía un traje oscuro que había usado en su último día de servicio, pero esta vez sin insignias ni galones, solo una cinta azul en la solapa. Cuando el gobernador pronunció su nombre, él simplemente inclinó la cabeza. No necesitaba reconocimiento. Le bastaba con saber que el dolor vivido no había sido en vano. Su hija, a su lado, sostenía un ramo de flores que le había entregado una estudiante sobreviviente de abuso. Fue un momento breve, sencillo, pero con el peso exacto de la justicia cumplida. Esa noche, al regresar a casa, la familia cenó en silencio. En la mesa, el perro dormía a sus pies y el reloj de pared marcaba las 10:07, la misma hora en que, años atrás, solían apagar las luces para fingir que todo estaba bien. Pero ya no había necesidad de fingir. El exdetective se levantó, sirvió café para todos y brindó con una sonrisa cansada. Por las segundas oportunidades, que llegan a tiempo. La madre asintió, y la joven con los ojos brillantes añadió, y por las verdades que se graban cuando nadie quiere escucharlas. Afuera, el viento arrastraba las hojas secas del otoño, como si el mundo al fin hubiera decidido dejar atrás una vieja escena. Con los años, la historia se convirtió en una referencia nacional. Cada vez que una nueva víctima lograba ser escuchada gracias a una grabación o a la intervención rápida de un docente, los noticieros recordaban el caso Harland. El exdetective, ya canoso y jubilado por completo, evitaba entrevistas. Prefería ver cómo otros continuaban el legado. Jóvenes policías, fiscales empáticos, maestros atentos. En sus paseos matutinos, algunos lo reconocían y lo saludaban con respeto. Él respondía con un gesto leve, consciente de que la verdadera recompensa era ver que la sociedad se movía, aunque fuera lentamente, hacia un sentido más humano de justicia. No necesitaba monumentos. La evidencia del cambio estaba en la tranquilidad de su hija. Ella, ya en la universidad, estudiaba Derecho y colaboraba con una organización dedicada a la defensa de menores. En sus conferencias decía que su padre le había enseñado que la justicia empieza en los detalles, no en los titulares. Cuando una periodista le preguntó si aún tenía miedo, respondió, «El miedo no desaparece, solo cambia de lugar. Ahora vive detrás de mí, no delante». Su respuesta recorrió las redes y se volvió viral. Pero para ella no era una frase inspiradora, era su verdad cotidiana. Esa noche, al llegar a casa,
Encontró a sus padres viendo una película vieja en el sofá, riendo bajito. Se sentó entre ellos, y en ese gesto simple, comprendió que la reparación no siempre suena a triunfo. A veces solo suena a hogar. Una tarde de primavera, el joven oficial, ahora teniente, visitó al exdetective en su casa. Llevaba en las manos una carpeta con el nuevo manual de procedimientos, actualizado y aprobado oficialmente como Protocolo Harland. Pidió que lo firmara, no como autor, sino como testigo. «Usted encendió la primera chispa», dijo. El exdetective sonrió, tomó la pluma y escribió una sola frase en la portada. «La verdad no tiene dueño». Luego, mientras el teniente se marchaba, observó por la ventana el reflejo del sol en el capó del patrullero y sintió una paz que no recordaba desde hacía años. Era como cerrar un caso pendiente, pero esta vez no en los archivos, sino en el alma. En los días siguientes, la rutina volvió a su ritmo sereno. La madre seguía con sus talleres, la hija con sus estudios y el exdetective con su jardín, donde cada planta llevaba el nombre de una persona que había sobrevivido gracias al nuevo protocolo. Había una llamada esperanza, otra silencio roto, y una más pequeña a la que había bautizado grabación. Decía que era la más fuerte de todas, porque había nacido en la oscuridad. En una tarde de lluvia, mientras podaba las ramas, levantó la vista hacia el cielo gris y pensó que, a veces, la justicia no se mide en sentencias ni en titulares, sino en el simple hecho de poder dormir sin fantasmas. El tiempo pasó, y aunque los titulares se desvanecieron, las consecuencias de aquella noche siguieron multiplicándose en silencio. Las estadísticas mostraban un descenso en los casos archivados y un aumento en las denuncias sostenidas con evidencia. Pero lo que más conmovía al exdetective eran las cartas que llegaban de distintas partes del país. Maestras, madres, jóvenes, incluso policías novatos que le escribían para agradecerle. En una de ellas, una chica decía: «Si no fuera por lo que aprendí viendo tu historia, quizá nunca habría grabado esa llamada». Él guardó todas las cartas en una caja de metal, junto a su antigua placa, como si ambos objetos fueran piezas de una misma historia. La de un hombre que aprendió que servir no termina con la jubilación, sino con el último acto de fe en la verdad. Esa noche, cenaron juntos los tres, como cada aniversario. Sobre la mesa, una vela encendida reemplazaba al silencio. La hija, ya adulta, brindó, por las grabaciones que salvan vidas, por las madres que aprenden a ver y por los padres que nunca dejan de creer. La madre sonrió, y el exdetective, con la voz serena y el corazón tranquilo, añadió: «Y por las historias que empiezan donde el miedo termina». Afuera, la lluvia volvía a caer, pero esta vez no anunciaba peligro, sino limpieza, porque al final, aquel octubre de dolor había dejado un legado de esperanza, una prueba grabada en el alma de todos los que decidieron escuchar.